¿Alguna vez te has preguntado si el infierno realmente existe? ¿O si tus acciones en esta vida determinarán un destino eterno de sufrimiento? Durante siglos, estas ideas han pesado como una losa sobre millones de personas, alimentando miedos, culpas y ansiedades. Pero hoy vamos a explorar una perspectiva que podría cambiarlo todo: la visión revolucionaria de Baruch Spinoza. Este filósofo visionario no solo negó la existencia del infierno tal como lo conocemos, sino que también nos ofreció una forma de vivir sin temor, conectados con la naturaleza, la razón y la verdadera libertad. Imagina por un momento cómo sería tu vida si dejaras atrás el miedo al castigo eterno y, en su lugar, encontraras paz al comprender que formas parte de algo mucho más grande que tú mismo. Spinoza no fue un filósofo convencional. Vivió en una época en la que las creencias religiosas dominaban todos los aspectos de la vida, y desafiar esas ideas no solo era polémico, sino peligroso. Sin embargo, él se atrevió a cuestionar lo que muchos daban por sentado. ¿Qué pasaría si te dijera que el infierno, tal como lo imaginamos, no es más que una construcción humana? Spinoza argumentaba que estas ideas nacían del miedo, no de la razón. Piensa en esto. ¿Cuántas de tus decisiones están motivadas por el temor a un castigo divino? ¿Cuántas veces has dejado de ser auténtico por miedo a ser juzgado? Spinoza nos invita a liberarnos de esa carga. Para él, la verdadera libertad no proviene de seguir reglas impuestas por otros, sino de vivir en armonía con nuestra propia naturaleza racional. Imagina que decides ayudar a alguien no porque esperes una recompensa celestial, sino simplemente porque sientes que es lo correcto. Esa pequeña acción, motivada por la ética y no por el miedo, tiene el poder de transformar no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. Pero Spinoza no se detuvo ahí. Él propuso una visión de Dios que desafía todo lo que nos han enseñado. Para él, Dios no era un ser con barba blanca sentado en el cielo, ni un juez severo que castiga a los pecadores. En cambio, Spinoza veía a Dios como una fuerza impersonal, omnipresente, que se manifiesta en toda la naturaleza. Imagina mirar un árbol, un río o incluso a otra persona y pensar: esto también es Dios. ¿No cambia eso completamente cómo percibes el mundo? Esta visión panteísta elimina cualquier noción de un Dios que juzga o envía almas al infierno. Si Dios está en todo, entonces no hay espacio para la dualidad del bien y el mal, tal como la entendemos comúnmente. Reflexiona sobre esto. ¿Cuántas veces has sentido culpa por creer que estabas siendo observado por un Dios severo? Ahora imagina liberarte de ese peso emocional. Por ejemplo, si decides actuar con bondad hacia alguien, no lo haces porque temes un castigo divino, sino porque reconoces que esa persona también es parte de este gran tejido universal. La relación entre lo divino y la existencia humana, según Spinoza, es intrínseca y profunda. No estamos separados de Dios, somos manifestaciones de Él, pequeñas piezas dentro de un orden cósmico mucho mayor. Y aquí viene una de las ideas más transformadoras de Spinoza. La muerte no es un final, sino una transformación. Para él, la inmortalidad no es algo personal, es parte de la continuidad del universo. Imagina esto: cuando una hoja cae de un árbol y se descompone, no desaparece realmente, sino que se transforma en nutrientes para la tierra. De manera similar, nuestra existencia se integra al flujo eterno de la naturaleza. Esta idea puede parecer desconcertante al principio, especialmente si has crecido pensando en la inmortalidad como algo ligado a tu identidad personal. Pero aquí está el punto. Spinoza nos invita a ver la muerte no como un final, sino como una transición natural dentro del orden cósmico. Piensa en cómo muchas personas viven atormentadas por el miedo a desaparecer. Ahora imagina liberarte de ese temor, entendiendo que tu energía, tus ideas y tus acciones permanecen en el tejido del universo.
Cada vez que das amor, construyes algo significativo, o simplemente vives con autenticidad. Estás dejando una huella que trasciende tu vida física. Este enfoque práctico nos ayuda a superar el miedo a lo desconocido y a encontrar propósito en nuestra finitud. Spinoza también nos enseña que la verdadera libertad surge cuando aceptamos nuestra naturaleza mortal. No se trata de negar la muerte, sino de abrazarla como parte de la vida. Imagina cuánto más plena sería tu existencia si dejaras de resistirte a esta verdad universal. Por ejemplo, en lugar de posponer sueños o relaciones importantes, podrías empezar a vivirlos desde hoy, sabiendo que cada momento cuenta. Esta mentalidad transformadora tiene el poder de cambiar radicalmente tu perspectiva. Finalmente, vale la pena preguntarse, si la muerte no es un castigo ni una recompensa, sino una transición natural, ¿cómo influye esto en nuestra búsqueda de libertad emocional? Spinoza nos guía hacia una vida libre de temores irracionales, pero también nos invita a explorar cómo esta comprensión puede ayudarnos a vivir en armonía con nosotros mismos y con el mundo. Imagina despertar cada día sin el peso del miedo al infierno, conectado con la naturaleza, en paz con tu finitud y consciente de que formas parte de un universo infinitamente más grande. Este no es solo un conocimiento teórico, es una herramienta poderosa que puedes aplicar desde este mismo momento para transformar tu vida. Te invito a reflexionar. ¿Qué creencias limitantes estás listo para dejar atrás? ¿Cómo puedes empezar a vivir en armonía contigo mismo y con el mundo que te rodea? Quizás sea tan simple como practicar la gratitud diaria, cuestionar dogmas que ya no te sirven o incluso iniciar conversaciones con personas de diferentes perspectivas para enriquecer tu visión. Recuerda, cada pequeño paso cuenta cuando se trata de evolucionar como ser humano. Este canal existe precisamente para ayudarte en ese proceso. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir explorando ideas que desafían lo convencional, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Así no te perderás los próximos videos donde profundizaremos en otros pensadores revolucionarios y en conceptos que pueden cambiar tu forma de ver el mundo. Además, quiero invitarte a dejar tus comentarios. ¿Qué opinas sobre la visión de Spinoza? ¿Crees que es posible vivir sin miedo al castigo divino? Tu voz es importante para seguir construyendo esta comunidad de aprendizaje. Finalmente, quiero desafiarte a dar un paso más allá. No te quedes solo con lo que has escuchado aquí. Lleva estas ideas a tu vida diaria. Tal vez hoy decidas actuar desde la razón y no desde el temor. O tal vez encuentres nuevas formas de conectar con quienes piensan diferente. Lo importante es que empieces a moverte hacia una existencia más libre, plena y consciente. Después de todo, como Spinoza nos enseñó, la verdadera libertad comienza cuando dejamos de lado el miedo y abrazamos nuestra conexión con el universo. ¿Estás listo para cambiar tu vida? Nos vemos en el próximo video.